Buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinar de SIG Sensor Intelligence, esta vez con el tema Principios de funcionamiento LIDAR y escáner de medición láser de SIG. Algunos tipos de LIDAR y escáner, aplicaciones con LIDAR, escáner LMS y casos de éxito. Les agradecemos mucho su compañía. Mi nombre es Rodrigo Almendra, soy el organizador de este webinar y de los webinars que organiza SIG. Les avisamos que este webinar va a ser grabado y va a estar disponible después en nuestra plataforma de LinkedIn, así también en octobertech.cl, donde hemos alojado todos los webinars que hemos desarrollado durante estos meses. Al término de este webinar les vamos a pedir que nos colaboren con una encuesta y algunas recomendaciones. Así es que muy bienvenidos a todos. Les vamos a presentar a los panelistas de esta ocasión. En primer lugar, le voy a presentar a Raúl Lastra, ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias de la Ingeniería y tiene un diplomado en Gestión de Proyectos de la misma universidad. Ha desarrollado algunas patentes como System and Method for Image Selection of Bundled Objects, ya nos explicará qué es, System and Method for Variable Detection in Objects, y tiene publicaciones como Integrated Self-Localization and Ball Tracking in the Far Layered Road Soccer League, suena entretenido. Y ha trabajado para Goodtech desde el año 2005. Muy bienvenido, Raúl. ¿Y la otra presentación? ¿Podemos avanzar? Y organiza por parte de SIG el colega Alex Rincón, quien ha desarrollado muchos de los webinars que hemos presentado durante estos meses, que es ingeniero de diseño y automatización electrónica de la Universidad de La Salle en Bogotá. Es PM, Product Manager en gestión y administración, perdón, no, tiene un magíster en gestión y administración de proyectos de la Universidad Javeriana. Fue docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, y tiene un MBA en la Universidad de los Andes y Universidad de Navarra, Barcelona. Trabaja en SIG desde el año 2007, es Industry Manager para Automation Hub Sudamérica y es PM de identificación y sistema de medición y edición artificial y de soluciones Track and Trace, gestión de tráfico y sistemas CAS. Muchas gracias, Alex. Por favor, preséntanos qué es SIG. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos el día de hoy en esta presentación. Es uno de nuestros invitados especiales. Goodtech hace parte de uno de nuestros integradores élite calificados, los cuales tienen patentes y desarrollos con nuestros sensores y nuestros sistemas. Y más adelante él nos va a presentar no solamente su compañía, lo que hace la compañía, sino también los desarrollos que han hecho a lo largo del tiempo y las investigaciones en desarrollo de software para el procesamiento de la nube de puntos en ambientes 3D. Ok. Como muchos de ustedes saben, SIG es un grupo alemán líder en innovación y en la fabricación de sensores para automatización de fábrica, procesos logísticos, plantas de procesos de automatización. Actualmente ya contamos con más de 10,000 empleados y con ellos cubrimos más de 100 países y adicionalmente más de 50 filiales y agencias de representación. SIG en Chile está presente desde 1988 proporcionando y suministrando soluciones en sensóricas de detección, sensores para seguridad industrial, sensores los cuales generan una solución de análisis de gases, medidores de caudal, de flujo de gas también. Tenemos dispositivos que miden la posición y la velocidad en cintas transportadoras como encoders. También tenemos sistemas de identificación, medición, en lo cual hoy vamos a ver algo muy interesante y algo por lo cual SIG lleva más de 20, 25 años de patente con los escáneres LIDAR. Fue el primero que desarrolló un escáner LIDAR en la historia y lo patentó. Y adicionalmente también tenemos bastantes sensores en temas de instrumentación industrial. ¿Okay?
Entonces, como hablábamos el día de hoy, hoy tenemos una agenda bastante amplia. Vamos a tratar de ir bajo todos los puntos más relevantes que puede tener y definen las herramientas de los principios de funcionamiento de un líder. Los cuales vamos a revisar también las principales funciones con las cuales se pueden emplear en aplicaciones los líderes, que principalmente son en la parte de detección, la parte de ranking, la parte de navegación de vehículos autónomos y también la parte de localización de objetos en un espacio. Obviamente vamos a ver también los tipos de LiDAR, los 2D, los 3D, las aplicaciones y muchas de las aplicaciones de las cuales ya pueden contar bajo un ambiente, bajo un kit que tenemos y traemos directamente desde fábrica con un setup o una configuración predeterminada para diferentes tipos de aplicaciones. Vamos a ver muy por encima también cómo podemos recibir la trama de datos, cómo podemos interpretarla y adicionalmente nuestro invitado especial, Raúl Lastra, nos va a exponer su experiencia a lo largo, cómo ha procesado esa nube de puntos de los LiDAR para resolver y desarrollar software de sistemas de medición láser. ¿Ok? Y al final van a ver nuestra sesión de preguntas, las cuales estaremos abordando en conjunto con Raúl. Ok, un poco para recordar un principio físico de lo cual es la base de SIG en cuanto al desarrollo de sus sensores, no solamente de luz difusa o luz, sino que también el principio de la propagación de la luz láser. Entonces, uno de los principios es la velocidad de la luz, la cual la velocidad de la luz es constante. Y esta, recordemos que recorre 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad la cual se desplaza la velocidad de la luz. Y obviamente son 300 kilómetros que puede desplazar en un segundo. ¿Vale? De acuerdo con eso, pues nuestros principios de medición láser estaban utilizados en diferentes tipos de sensores. Y estos tipos de sensores generalmente ya los hemos venido viendo, que son los sensores distanciómetros, los cuales tienen una tecnología HDDM, que es High Definition Distant Measurement, los cuales utilizan el principio de tiempo de vuelo, pero ese principio de vuelo nosotros lo empleamos dentro de los LiDAR bajo una tecnología adicional que es el multi-eco. Ya más adelante vamos a hablar un poco sobre la tecnología multi-eco. Y esto lo que nos hace es generar una tecnología adicional, la cual es el High Definition Distant Measuring Plus o más, la cual nos da una mayor resolución, una mayor resistencia a ambientes de la intemperie, ambientes climáticos, y obviamente nos da una mejor procesamiento de esta luz. Todos los LiDAR, como ustedes saben, su acrónimo es Light Detection and Ranging. El Light Detection and Ranging bajo en el principio de vuelo lo que traduce es que podemos enviar un punto de luz o un disparo de luz en el cual va a atravesar el tiempo y va a chocar con un objeto. Lo que nos permite el regreso y medir la distancia de choque y la reflexión directa dentro del procesamiento del detector del sensor. Eso obviamente nos va a dar la posibilidad de despejar la distancia y poder medir la distancia mediante la constante de la velocidad de propagación de la luz. Cada uno de estos pulsos o cada uno de estos disparos
que un sensor emite de forma individual, ya nosotros lo podemos interpretar por medio de, también del escáner, y lo podemos incorporar bajo la tecnología de los multiecos para que empiece a enviar y a disparar cada uno de estos puntos de luz. Estos puntos de luz van a tener una velocidad de acuerdo y una reflexión de acuerdo al objeto que va a chocar y a la distancia en la cual va a chocar. Aproximadamente cada punto va a tener es medido y es procesado mediante una estadística de 100 pulsos por cada ciclo de medición. Estos 100 ciclos por cada punto de medición nos va a dar el valor promedio, y el escáner va a procesar el valor promedio dentro de su procesamiento interno para generarnos un valor estimado y obviamente un valor mucho más preciso. Este valor obviamente es procesado mediante una distribución gaussiana, el cual nos asegura que va a tener un margen mucho más preciso en cuanto a, a su, a su medición o cada punto de su medición. De acuerdo con esto, pues nosotros la tecnología de 5 ecos la utilizamos precisamente en ambientes exteriores. Estos ambientes exteriores donde generalmente hay de pronto lluvia, hay de pronto nieve, hay de pronto una serie de factores que pueden registrar falsas señales o falsos detecciones del láser. Pues lo que hacemos es que le podemos configurar al LIDAR este eco para suavizar precisamente todas estas detecciones. Y estas detecciones lo que vamos a lograr es poder darle una mejor desplazamiento y una mejor combinación a la medición del láser. Entonces, de esta forma, estas interferencias que generalmente están dentro de los ambientes externos, pues no van a afectar la medición, porque las dos tecnologías se unen para que no se interfiera y no afecte la distancia o el resultado de la medición. Entonces, de esta forma, la interpretación gaussiana y la interpretación de la señal cuando está detectando cada una de estas interferencias, pues la va a omitir y va a generar una mejor medición. Ok, ¿cómo es un líder? Un líder, como ya lo hemos venido revisando en algunas presentaciones también, es un sensor el cual tiene un láser internamente. Este láser internamente generalmente lo choca con un espejo el cual va a dirigir el láser de forma como si fuera un disparo de un punto, de un spot de iluminación láser, el cual va a estar girando bajo una frecuencia de oscilación. Esa frecuencia de oscilación va a estar medida por un disco marcado como bajo un principio de funcionamiento de los encoders, y este disco marcado lo que le da es la precisión de cada uno de los disparos que tiene que enviar este láser. Cuando él choca el láser y se devuelve, es recibido por medio de un receptor interno, el cual está dentro de la pantalla frontal del escáner, y este lo que hace es recibir y procesar el porcentaje de luz que remitió dicho objeto. Esto generalmente, de acuerdo a la velocidad en la cual está girando este motor interno, nos va a dar una resolución.
Y esa resolución es precisamente la separación entre disparo y disparo de cada uno de estos láseres. Nosotros tenemos diferentes tipos de resoluciones que van desde 0.062 grados hasta 1.5 grados, que es la separación de cada uno de estos dos disparos de la difusión del láser. Obviamente, esta difusión del láser tiene un sentido de giro, un sentido de escaneo, y adicionalmente tenemos diferentes tipos de LIDAR, los cuales pueden presentar y pueden manifestar también, o ya vienen configurados desde fábrica con diferentes tipos de ángulo de resolución. Ese ángulo de resolución puede variar de acuerdo a la frecuencia de escaneo. Nosotros tenemos LIDAR, los cuales tienen una alta frecuencia de escaneo por encima de los 500 Hz, los cuales son los LMS 4000, los cuales son utilizados para sistemas indoor para medición de volumen, los cuales nos permiten hacer hasta 500 escaneos por segundo. Una frecuencia de escaneo media, la cual ustedes pueden configurar los escáneres bajo una frecuencia de 25 a 100 Hz, y esto es lo que nos permite es generar de 25 a 100 escanes por segundo. Estos son generalmente los LMS que conocemos, los 500 y la familia de los 100. Esta velocidad de escaneo se puede setear bajo el margen en los cuales estamos viendo, alto, medio y bajo, y va a depender también de los modelos. Los escáneres de navegación como los NAV 300, los que están montados en vehículos autónomos, generalmente traen una frecuencia de escaneo baja de 5 a 20 Hz, y obviamente nos permite hacer de 5 a 20 escaneos por segundo, ¿vale? Otro tema que es muy importante para los escáneres es precisamente la reflectividad y la remisión. Como la reflexión y la detección de los objetos va a depender precisamente de su color o de su tonalidad, y qué tanto luz va a reflejar ese objeto que detecta, pues generalmente eso se hace por medio de una escala en la cual nosotros consideramos y tomamos como referencia el blanco estándar Kodak. Em, Este generalmente tiene un 100% de remisión, y un blanco normal está por el orden del 90-92% de remisión. Como ustedes saben, el color negro tiende a absorber la energía, y este solamente refleja hasta un 6 o un 10% de reflexión. Y el gris obviamente puede estar por el orden de los 12 o los 15% de reflexión. De acuerdo con eso, también otro tema que hay que tener en cuenta es la superficie del objeto. De acuerdo al tipo de superficie del objeto, pueden haber diferentes tipos de fenómenos en los cuales el láser puede chocar y puede generar alguna reflexión o alguna reflexión de la luz con respecto a su superficie. Entonces, por eso cuando se utilizan cintas reflectivas, y las cintas reflectivas tienen un grado de diamante, podemos inclusive concentrar mucho más la dirección de la luz, y podemos obtener mayor concentración de luz reflejada, y por ende mayor distancias de detección y mejores detecciones de los escáneres o de los láser. De acuerdo con esto, también la frecuencia de escaneo y la velocidad de escaneo de los láseres pueden presentarse bajo el spot de iluminación de acuerdo con el recorrido de su
con el recorrido de su escaneo. Esta frecuencia de escaneo generalmente puede generar mayores puntos de precisión, como lo vemos de pronto en el TIM, en la primera figura, y podemos tener varios tipos de puntos o varios disparos de láser en un grado, o con los escáneres LMS500 de mayor alcance hasta los LDR podemos tener la precisión de un grado bajo un solo spot de iluminación. Esto obviamente nos genera y nos va a dar como resultado mayor precisión en lo que estamos detectando y un mayor número de puntos de visualización o de reflejo cuando estamos procesando la trama de datos. Obviamente nuestros nuevos modelos, los cuales ya tienen una tecnología más avanzada HDD+, y tienen una frecuencia de oscilación un poco mayor, podemos llegar a unas precisiones de 0.75 grados con diferentes lecturas del spot de iluminación por cada una de estas precisiones. En 0.75 podemos tener un mayor muestreo de puntos para aumentar la precisión de la medida. De acuerdo con eso, otro fenómeno de los cuales podemos o debemos tener en cuenta cada vez que vamos a implementar un escáner de medición láser es precisamente la forma del punto. La forma del punto generalmente todos piensan que es redonda, pero nosotros tenemos modelos de escáner láser que tienen un spot de iluminación cuadrado. Y de acuerdo con eso, a medida que va escaneando la distancia, este punto o este spot de iluminación se va creciendo o va ampliando su tamaño. Esto generalmente también puede verse considerablemente afectado en las detecciones de los objetos. Obviamente por el efecto de rotación del escáner para la propagación del láser, el spot siempre va a estar girando. Y como tal, si el escáner, el spot de iluminación cuadrado, también va a generar un movimiento el cual puede aumentar o disminuir de acuerdo en la precisión en la detección con respecto a la distancia. ¿Cómo influye esto? Influye precisamente en el tamaño del objeto y en la separación y en la separación de cada uno de los spots. Si nosotros podemos o colocamos un objeto a una distancia máxima, quizás una distancia máxima límite de unos 80 metros, donde el spot de iluminación ya puede tener cerca de 50, 60 centímetros. Estos 50, 60 centímetros pueden ser una separación en la cual va a estar la distancia de entre cada uno de estos spots. Entonces, en medio de de estos dos spots de iluminación puede haber una falsa detección o puede haber una baja reflexión o remisión del objeto que se está detectando. Entonces, lo que se busca en esos casos es precisamente aumentar la frecuencia de oscilación para precisamente aumentar el muestreo dentro del escáner y poder lograr mejores peaks de medición en cada uno de estos puntos. Entonces, si tenemos bastante frecuencia por cada grado, muy probablemente el escáner va a interpretar varias mediciones y pueda tener una mejor posibilidad de detectar a grandes distancias. ¿Por qué se presenta esto? Esto se presenta precisamente porque hasta los 35 metros aproximadamente hay una remisión de hasta del 40% de la luz. Por encima de los 30, 40 metros, la reflexión o la remisión de la luz empieza a bajar un poco más. Y esto obviamente va a depender
de la potencia de emisión del láser, la cual para este caso, el LMS 151, pues presenta este gráfico de dispersión de luz. Ok, de acuerdo con eso, pues siempre lo que se recomienda y lo que se va a generar en la cual una detección más fiable es al menos que detecte la mitad del spot de iluminación. Este diámetro del spot de iluminación se puede calcular de acuerdo con el spot mínimo y la distancia máxima de reflexión, la cual pues siempre el aumento del spot va a ser directamente proporcional a la distancia de emisión del láser. Como les decía, el fenómeno que generalmente se tiene que tener en cuenta es cuando el objeto puede estar en medio de los dos disparos del láser y puede que no detecte. Generalmente, gracias a las velocidades de muestreo altas que tienen los escáneres SIG, pues eh, este error posible es bastante despreciable dentro de la escala de errores de detección que presentan nuestros LIDAR. Ok, otro de los principios de funcionamiento y otro de las terminologías es precisamente el ángulo de apertura. El ángulo de apertura, tenemos diferentes modelos en los cuales arranca desde 70 grados, pasa por 190 grados o 180 grados, nuestros escáneres 500. Nuestros escáneres LMS 111 están por el orden de los 270 grados con 33 grados o 30 grados de zona muerta, y tenemos los navegadores, los cuales tienen 360 grados de cobertura. De acuerdo con esto y con la capacidad de reflexión de los materiales, nosotros podemos garantizar dos distancias de detección, tanto mínimas como máximas. Estas distancias de detección mínimas son las que generalmente están por el orden del 10% de remisión y se interpretan dentro de la ficha técnica como la distancia mínima de detección. Y obviamente la distancia máxima de detección está garantizada sobre también el 10% de remisión, la cual va a variar de acuerdo al modelo del escáner. Ok, ¿cuáles son las principales funciones que tenemos con los escáneres? Las principales funciones que tenemos con los escáneres de LIDAR principalmente se pueden resumir en 4. Una es el ranking o precisamente la interpretación del mapa de puntos. La interpretación del mapa de puntos, lo que podemos siempre interpretar es la coordenada polar de cada uno de estos puntos, la distancia de medición de detección de cada uno de estos puntos, el valor eco de el grado en la cual se está detectando ese punto, y obviamente esos datos los podemos procesar dentro de la trama de datos. Adicionalmente, tenemos otra función que es la función de detección, el cual nosotros podemos dibujar un área del escáner, de la cual nos permite hacer diferentes tipos de formas, y estas formas nosotros los llamamos casos de detección. Estos casos de detección los podemos asociar directamente con una salida transistorizada que puede ir dentro del mismo escáner para activar diferentes zonas de alarma. Adicionalmente, otra función en la cual podemos configurar y podemos procesar la trama de datos es el Object Tracking. El Object Tracking no es más sino identificar la coordenada XY del punto de localización de cada uno de los objetos que estamos detectando, y no solamente darle la coordenada de distancia X y la
coordenada de distancia y con su ángulo de repetición, sino que también podemos darle el desplazamiento y la velocidad con la cual se está desplazando ese objeto. Eso es el Object Tracking y hay escáneres que ya vienen con esa función dentro de la trama de datos. Obviamente, una de las funciones más utilizadas es la función de navegación. La función de navegación con los escáneres LiDAR nav no solamente también te dan la coordenada XY, sino que también te dan el ángulo de inclinación de cada uno de estos puntos de referencia. Los puntos de referencia generalmente con los LiDAR se utilizan con cintas reflectivas. Porque las cintas reflectivas, como ustedes se pudieron dar cuenta, dan hasta más de el 100% de reflectividad y nos dan una mejor ganancia, lo cual aumenta la precisión del desplazamiento. Entonces, esta función hace de que no solamente el escáner determine puntos específicos de guía, sino que también los va calculando en tiempo real de acuerdo al desplazamiento de este LiDAR como se esté cuando está montado en un vehículo autónomo. Ok, hay muchos tipos de aplicaciones para nuestros diferentes tipos de escáner. Nuestros diferentes tipos de escáneres 2D como los que hemos venido viendo, que es en un solo plano. También podemos realizar diferentes tipos de aplicaciones con los de 3D. Precisamente la gran diferencia de los escáneres o de los LiDAR 2D con los 3D es que, como lo hemos venido revisando en esta presentación, los escáneres 2D tienen un solo láser y este escanea en un solo plano. Los escáneres 3D tienen múltiples haces de luz y pueden medir no solamente en diferentes posiciones y ángulos de separación, sino que esto te permite generar un área 3D de detección. Entonces, podemos encontrar el LiDAR 3D, el más básico, el cual presenta 4 líneas de láser, las cuales están separadas 7 grados entre una de otra. Y esto nos puede generar un área de detección con respecto a la distancia y del punto de montaje de este escáner. Esto en nuestros... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona internamente dentro del LiDAR? Dentro del LiDAR obviamente tiene uno o dos, inclusive en nuestros nuevos modelos tiene 4 láser incorporados de forma independiente, los cuales están girando 360 grados para precisamente desplazar cada una de las capas de láser y generar cada uno de los puntos de remisión y poder cubrir no solamente un largo, sino también una altura determinada de acuerdo a la distancia de propagación de la luz. Entonces, nosotros tenemos LiDAR con mínimo 4 puntos de referencia del láser, sino que también podemos convertir estos 4 en 8 puntos. Generalmente estos LiDAR son utilizados en sistemas de navegación autónoma o en aplicaciones CAS, Collision Awareness System. Y esto lo que nos genera es un mapa de detección, la cual nos puede dar una mayor precisión con respecto a los puntos de altura para determinar los valores medios. Entonces, de acuerdo con el tipo de láser 3D, esta separación puede ir desde 7 grados hasta los 2.5 grados de separación de cada uno de estos haces de luz.
en los MRC600. Los MRC600 podemos procesar hasta 24 líneas de láser, los cuales nos dan un espectro bastante amplio de detección en este tipo de LIDAR. Y LIDAR que son utilizados precisamente en temas de navegación autónoma. Adicionalmente, los sistemas, vamos a presentar o vamos a mostrar el día de hoy los sistemas AOS. Los sistemas AOS son los Object Detection System. Los Object Detection System son escáneres láser los cuales combinamos con o ya vienen bajo un kit preestablecido para diferentes aplicaciones en los cuales podemos incorporarlo con algunos relés de seguridad nuestros. Estos sistemas o estas soluciones AOS, Object Detection System, las utilizamos para múltiples aplicaciones en la industria, sobre todo en temas de Collision Awareness System, por ejemplo, en puertos o en minería o en sistemas de navegación autónoma. También los podemos utilizar en, digamos, zonas de detección para evitar el tránsito no solamente de animales, sino de personas. ¿Cómo funcionan estos AOS? Estos AOS o estos kits, generalmente nosotros los tenemos mediante un PLC de seguridad, el cual nos da un nivel de performance para cada uno de estos tipos de aplicaciones. Y esto nos garantiza poder colocar uno o varios escáneres LIDAR de acuerdo a 3 tipos de aplicaciones principalmente. Una de estas 3 tipos de aplicaciones son aplicaciones de Collision Awareness System, de advertencia a colisiones, no solamente en vehículos, sino también, por ejemplo, en grúas. Podemos monitorear áreas y obviamente podemos gestionar zonas de seguridad. Pero en ningún caso este tipo de sistemas AOS nos garantiza la seguridad o funciona bajo para aplicaciones de seguridad de máquinas, para proteger de pronto la integración física de una persona, independientemente que estén funcionando con un PLC de seguridad. Hay varios tipos de AOS, los cuales, como les venía mencionando, pueden ser combinados con 1, 2, 3 o hasta 4 escáneres láser, los cuales pueden estar monitoreando de forma simultánea varias zonas o varias áreas. Por ejemplo, en una grúa STS, las cuales se utilizan para carga y descarga de contenedores, son muy comunes para proteger varios puntos ciegos para evitar colisiones con el buque. Ok. Ahora les voy a explicar un poco rápidamente cómo es el procesamiento de la nube de puntos. El procesamiento de la nube de puntos en los LIDAR, generalmente hay muchísima información en la web, hay muchísima información en los foros, los cuales nos dan algoritmos y nos da, digamos, algoritmos matemáticos para procesarlos en software de C++, ROS, que ROS es Robot Operating System, los cuales es utilizado como uno de los sistemas operativos para hacer navegación en robots y AGVs. Obviamente también tenemos funciones para procesarlo, la trama de datos en Python, y obviamente también tenemos varios application nodes que les podemos suministrar directamente para que la trama de datos la puedan procesar por App Space. En este caso les voy a mostrar cómo pueden procesar la lista de telegramas por medio de sopas. Y es muy sencillo, simplemente con la dirección IP del escáner, habilitando los puertos de cola A y cola B en la configuración del puerto 2111 y 2112, o si quieren retransmitir esa misma
trama de datos por el UDP, pues pueden habilitar el puerto 2213. Directamente en la página web de SIG pueden descargar el manual de procesamiento de Telegram LIS. Es un manual que consta de aproximadamente unas 110 páginas donde se explica cada una de la composición de la trama. Y esta composición de la trama ustedes las pueden interpretar en cola A bajo una Telegram, bajo un listado ASCII, o en la cola B bajo una interpretación binaria. Y de acuerdo con eso, todas las funciones del escáner se pueden interpretar por cada una de las funciones que se describen dentro del manual de interpretación de la lista de telegramas. Luego de esta charla voy a dejar ubicado un video de YouTube que es un tutorial donde se puede hacer paso a paso cada uno, donde se muestra cómo se puede generar o cómo se puede reconocer el LDM, el Scan Data, para poderlo retransmitir por el puerto Ethernet de los escáneres. Ok, en estos momentos voy a darle paso entonces a nuestro invitado especial, los cuales es Raúl Rastra, de la empresa WUCTEC, donde nos va a mostrar varios casos de éxito que han tenido a lo largo de ya casi 20 años, donde ellos ya han desarrollado una serie de patentes en sistemas de medición láser. Bienvenido, Raúl. Tienes en este momento el mando para hacer tu presentación. Ok, hola Alexander. Y hola a todos. Muchas gracias primero por la invitación que nos hace SIG como empresa para mostrar nuestros desarrollos. Yo les voy a contar en parte cuál es el uso que damos a los láseres LIDAR, cómo los usamos y cuáles son las aplicaciones de negocios que tenemos. Además de tratar de dar una noción de por qué esta relación con SIG y por qué SIG y no otro, que es una de las cosas importantes que queremos también mencionar. Bueno, ¿qué es WUCTEC primero? Nuestra empresa tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de medición automáticos. Hoy nuestros principales productos están en las entradas de recintos industriales, de plantas, tanto en la industria de la madera, la biomasa, la minería, y lo que hacemos es automatizar el proceso de medición de materias primas que ingresan a las plantas. Nosotros tenemos ya hoy del orden de 100 instalaciones en el mundo. En el mapa que está en la presentación se ven las principales. Tenemos instalaciones en Alemania, Australia, gran parte de nuestros clientes están en Brasil, Chile, también Estados Unidos, México, y a ellos los atendemos en servicio desde nuestras oficinas en Chile y Brasil. ¿Ya? Por favor, Alexander, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con SIG? Nosotros empezamos por allá por los años 90 en realidad, desarrollando un producto basado en imágenes, en cámaras, pero ya por el año 2000 y algo se empezó a trabajar con LIDAR, con la necesidad de escanear en 3 dimensiones los objetos, los camiones y las entradas que automatizamos. Entonces, nosotros, ¿cuál es la relación que tenemos con los líderes? Nosotros empezamos con un producto de otro proveedor, pero a poco tiempo nos dimos cuenta que era muy necesario contar con un partner que nos diera confiabilidad y que nos asegurara no solamente la confiabilidad en la calidad y la precisión de la medida del equipo, sino también en su capacidad de producción y en la confiabilidad de mantener stock disponible para las necesidades de producción que teníamos nosotros como empresa. Es así como llegamos a SIG. ¿Y esto por qué
por qué es necesario tener un partner de este orden, es porque detrás de la trama de datos que acaba de explicar Alexander, digamos, de toda la tecnología que hay para obtener un punto que mapee un objeto en la realidad, hay toda un desarrollo de software que nos permite integrar inteligencia para procesar ese dato. Entonces, cambiar un proveedor, cambiar un hardware por otro, incluso de la misma marca, significa un trabajo muy significativo. Es por eso que nosotros confiamos en SICK desde el año 2008 ya. Empezamos primero usando láseres LMS 400, que si bien eran para ambiente indoor, nosotros por las características que tenía de precisión y de frecuencia de datos, los adaptamos para utilizarlos en ambiente outdoor. Así convivimos bastante tiempo, no, perdón, eso, con ese láser, pero con todo lo que contó Alexander de la tecnología multi-eco y además con las mejoras de precisión también que tuvieron los láser outdoor que tenía SICK, nos cambiamos ya por el año 2015 a usar el láser LMS 500, que nos resuelve una parte importante del problema de captura de datos al resolver, por ejemplo, los temas de polución y de neblina que se dan que están muy presentes en los ambientes en los que nosotros trabajamos. Eso por la tecnología multi-eco. Ahora sí, Alexander, por favor. Entonces, les cuento cuáles son nuestros productos, dónde usamos estos láseres. Bueno, voy a mencionarlos solamente primero. Tenemos el Logmeter, que está principalmente en la industria de la madera, tanto celulosa como aserradero, y este lo voy a explicar en bastante detalle después. Tenemos Bulk Meter, que mide materiales a granel. Este producto está en la industria del grano, la biomasa, también en minería. Sentinel, que es una especie de garita automática, es un guardia electrónico, digamos, que es capaz de controlar todas las entradas y salidas de bodegas, de materiales en camión también. Y el último es Symbiote, que este último no usa láser, pero está en las faenas de seguridad forestal. Las faenas de cosecha forestal es un producto de seguridad. Adelante, por favor. Entonces les explico Logmeter. ¿Qué es un Logmeter? Es básicamente un portal. Por favor, adelante, Alexander. Y si le das no, perdón, explico acá. Logmeter está en la industria de los troncos, primero, tanto en aserraderos como en celulosa, biomasa y chips, porque también es capaz de medir materiales a granel. Y lo que hace es, al pasar estos camiones por el escáner, si das adelante, Alexander, y le das al video, escaneamos el camión y somos capaces de manera automática, sin intervención de operarios, cuantificar primero los volúmenes de materia prima que está ingresando tanto a una planta de celulosa como a un aserradero, como también las variables biométricas de las trozas. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un aserradero en Mississippi, y en la industria del aserradero es muy importante la biometría de cada una de las trozas que van en el camión, porque eso es lo que se traduce en tablas o producto final, y hay que considerar que dale adelante nomás, Alexander, por favor. Si le das al video también, en la industria de la celulosa y la... perdón, parece que no puedes mostrar ese. No, parece Bueno, hay que no considerar que encuentra. en la industria de la celulosa y el aserradero, las materias primas son del orden del 45% del costo de la producción. Entonces es muy importante procesarlo. Si quieres, Alexander, podemos poner el video en YouTube, Ya. o lo puedo mostrar yo. Este mismo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo lo busco en YouTube? Gutec S.A. Por favor, veamos en YouTube Gutec S.A.
Ahí está. Si vas a videos, Ok. por ahí puedes poner el Logmeter español. ¿Este? No, Logmeter, no, el más abajo. El Logmeter Aquí. 4000 español. Ahí voy a explicar bien el... Entonces, ¿qué es lo que hace este aparato? Es un portal, ¿no es cierto?, que al ingresar los camiones por el portal son escaneados. Nosotros desarrollamos el proceso de todos los perfiles que capturamos. Los perfiles son perpendiculares al camión y también frontales para poder escanear también las caras de estos bancos de madera. Y ahí también es importante la característica de los LiDAR de no ser dañinos a la vista, y SICK nos emite un certificado para asegurarle a los clientes que no van a tener problemas los conductores. Entonces, nosotros traqueando el camión y con estos perfiles reconstruimos la imagen 3D del camión, y utilizando algoritmos de inteligencia somos capaces de identificar qué parte, digamos, es madera, qué parte es camión, y nos quedamos con la parte que nos interesa, que es la madera, y en eso somos capaces de identificar, también con algoritmos matemáticos, y modelar los troncos que vienen en la periferia. Esos troncos son individualizados y son reconstruidos con un modelo matemático para obtener todas las variables biométricas del tronco, diámetros, largos, curvatura, etc. Y además, sobre todo en el caso de la celulosa, se infiere cuál es el volumen efectivo, que también viene en el interior. Por lo tanto podemos calcular el volumen sólido del material, que es lo que interesa, ¿cierto?, para producir fibra en el caso de la celulosa. Eso. Si volvemos. Volvemos nuevamente a la presentación. Sí, por favor. Ok. Ahí espero que te corra ese video. Sí, Yo creo este que sí. sí. Ahí estoy mostrando un escáner, algo más real, no una animación. Esa es la calidad de datos que nosotros tenemos, y todos los láser que escaneamos, ¿cierto? Todas las vistas que tenemos en nuestros últimos productos. Nosotros usamos del orden de 15 láseres para tener una reconstrucción desde muchos puntos de vista. Disculpa, freno aquí. Ya. Desde muchos puntos de vista del camión. Dale adelante nomás, Alexander, una más, por favor. Ahí podemos ver una resolución. El de la derecha también es un video. Gracias. Con toda la resolución de un camión de aserradero, y en el video podemos ver cómo nosotros con nuestros algoritmos individualizamos los troncos, y somos capaces de obtener modelos matemáticos para cada tronco, y obtener su biometría. Abajo también, a la izquierda abajo, tenemos la individualización de los troncos en las caras, ¿cierto? Con las caras de los bancos. Con eso nosotros podemos también tener información relevante del interior de las cargas para, por ejemplo, en la industria de aserradero, una de las variables más importantes es los diámetros de los troncos, que van a tener directa relación con cuántas tablas se pueden hacer, y con cuántas, y de qué calidad pueden ser esas tablas, ¿ya? Adelante, por favor, Alexander. Entonces, ¿cuáles son finalmente las variables que nosotros entregamos con el Logmeter? Uno es el volumen estéreo, que es el volumen aparente, por decir así, incluyendo el aire, que traen los bancos de madera. Además, con un proceso de estimación por detrás, y con un modelado matemático por detrás, somos capaces de inferir cuál es el volumen, o de estimar cuál es el volumen efectivo que viene, a lo que denominamos volumen sólido, y además la biometría de cada una de las trozas que vienen en los troncos o que vienen en la carga. Y eso es lo más relevante, en particular para la industria de los aserraderos, ¿ya? Dale nomás. También tenemos el Bulkmeter. El Bulkmeter está en la minería, la construcción, la biomasa. Lo que hace es medir los volúmenes de material a granel cargado en contenedores abiertos. Por favor, adelante, Alexander.
Aquí tenemos una instalación, por ejemplo, en una minera. Este es el tipo de ambiente en el que trabaja Valmeter. Los niveles de polución pueden ser muy altos, también las condiciones climáticas son muy duras, y es por eso que nosotros necesitamos una confiabilidad absoluta en los equipos, porque además todos nuestros equipos están hechos para funcionar 24/7 sin ninguna interrupción, ¿ya? Dale, Alexander, adelante. Entonces, ¿cómo opera Valmeter? También con el mismo principio de Logmeter que hablábamos antes, los camiones son escaneados en un portal, digamos, se identifica, también se hace tracking, ¿cierto?, al camión, y se reconstruye una imagen 3D del camión, como vemos en el video. Luego se identifica los bordes, ¿cierto? Se identifica también el contenedor, se segmenta cuál es el contenedor, cuál es la carga, y digamos, se modela el manto para contrastar contra un volumen nominal del contenedor, o contra la misma medición de un contenedor pero en volumen vacío. Entonces, en base a diferencias entre el volumen entre el volumen del contenedor lleno y el contenedor vacío, nosotros trabajamos en ciclo cerrado, digamos, y tenemos el volumen efectivo que viene en la carga. Esa es una de las funciones principales de Bulk, ¿ya? Cuantificar el volumen que trae los contenedores, ¿ya? Dale, Alexander. Una más, eso. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas que se obtienen en Bulk? Bueno, primero los volúmenes. También se tienen distribuciones de alturas de carga. Esto es bien relevante en la minería por la optimización, ¿cierto?, del transporte, y también por un tema de seguridad de las cargas. También obtenemos la distribución de carga por cuadrante, y hacemos un análisis, ¿cierto?, de dónde está el punto óptimo de carga de los camiones, y dónde está la realidad, digamos. Y además tenemos otras variables, como por ejemplo la detección de rocas que pueden ser, ¿cierto?, inseguras, cargas inseguras que pueden perjudicar el paso de otros camiones, o también puede significar una deficiencia en la etapa previa de proceso del material, que es la molienda. Alexander. Bueno, y finalmente, ¿dónde presentamos los resultados nosotros, tanto de Logmeter como Valmeter? Tenemos también nuestra presentación en nube, donde podemos representar todas las variables operativas de los sistemas, que también nos sirven a nosotros para dar servicio a los sistemas, y además tiene vistas de sala de control, donde nuestros operarios pueden, o nuestros clientes en realidad, pueden controlar su operación en términos de ingresos y de salidas de carga, desde una oficina central, sin intervención de sus operarios, sino más bien solo como un auditor, digamos, o un operario que está para reaccionar si es que existe algún problema, ¿ya? Y esa es nuestra experiencia con los láseres. Muchas gracias, Raúl. Se ve que hay bastante trabajo de varios años en el desarrollo de software, sobre todo, y una amplia experiencia en cuanto al procesamiento de la nube de puntos, y sobre todo al nivel de precisión para procesar cada una de estas nubes de puntos. Entonces, en este momento damos apertura a las preguntas, a todas las dudas que tengan ustedes para Raúl o para mí con respecto a todas estas tecnologías LIDAR y la aplicación en diferentes ámbitos. Así es, mientras recibimos las preguntas, porque ha sido bien intensa la presentación, me gustaría que tú vieras o le hicieras alguna pregunta
directo a Raúl sobre lo que nos ha presentado él. Sí, Raúl, constantemente muchos de nuestros clientes nos preguntan sobre el nivel de precisión de la solución completa que ustedes se implementan para medir tanto madera, volumen de madera y también para determinar los volúmenes de material particulado. ¿Nos puedes hablar al respecto sobre cuáles son los niveles de precisión en las medidas? Sí, por supuesto. A ver, primero hacer digamos, un comentario con respecto a los niveles de precisión. Cabe considerar y cabe mencionar que los niveles de precisión que nosotros somos capaces de asegurar con nuestro equipo, si bien están intrínsecamente relacionados con el nivel de precisión del láser, tienen todo un trabajo por detrás que nos permite reducir, por ejemplo, procesar ruido, y además está involucrado todo lo que significa detectar el camión, detectar anomalías, sacar el ruido, y en esas cosas también los niveles de precisión que tiene la inteligencia, digamos, que nosotros agregamos, son distintos al nivel de precisión de un láser. Por ejemplo, el láser puede tener un ruido sistemático de 1 milímetro, pero yo con eso lo trabajo y lo puedo reducir, o puedo agregar ruido en otros procesos, digamos, adelante del software. Ahora, yendo a tu pregunta directamente, por ejemplo, para nosotros, para cuantificar el volumen en contenedores, tenemos una precisión de 1%. Eso es sin error sistemático, o sea, en grandes números vas a tener 0 error, pero en el caso a caso puedes tener desviaciones hasta del 1%. En el caso de la celulosa, en que es mucho más, en realidad mucho más, es un orden de magnitud, digamos, más difícil el problema. En volumen estéreo, que es el volumen aparente que nosotros les contábamos, también tenemos del orden del 1% de error, sin sesgo también, y en volumen sólido, que ya es otro nivel de complejidad, mucho más proceso, mucho más dependiente también de los tipos de madera que mida. Para dar un promedio de los resultados que tenemos, tampoco tenemos error sistemático, o sea, en grandes números no tenemos error, el error es 0, pero las desviaciones pueden ser del 5%. Ese es como un número más o menos promedio. Hay algunos en que tenemos mucho mejor precisión y otras que es peor. Eso está muy relacionado con el tipo de madera que medimos. Ya, excelente. Gracias, Raúl. Alex, tenemos un ¿Sí? montón de preguntas aquí. ¿Te parece si tú las vas revisando y contestando junto con Raúl? Claro que sí. ¿Tú le das la lectura o quieres que le No, dé la no, lectura? manéjalo tú, te pido, porque es para poner el tiempo, ¿vale? Ok. Entonces, hay una pregunta de Cristian Robles, el cual nos dice, ¿cuál es el error que manejan para los cálculos volumétricos de material a granel? Bueno, no sé si fue parte de tu anterior respuesta, Raúl. Sí, eso es lo que comentaba, que en Valmeter, que es el de material a granel, tenemos errores menores al 1% sin error sistemático. O sea, en un gran número de pasadas no va a haber error, va a tener cero error. Y en el pasada a pasada puedes tener del orden de 1% de error en cuantificar el volumen. Ok, aquí Henry Steinmeier nos pregunta qué pasa con las personas que reciben el láser, o sea, como quizá los escáneres láser tienen un certificado de ser clase 1 y clase 2, los cuales son, em, digamos, autorizados por estándares internacionales donde no generan ningún tipo de daño a las personas o no presentan ningún tipo de daño hacia el ojo humano. Hay otra pregunta de Henry. Los medidores láser están certificados, por ejemplo, más o menos 1 milímetro están certificados por algún agente internacional.
¿Tú los portales, Raúl, tienes algún o emites algún certificado de precisión con respecto a la medición que tú sacas en cada uno de las soluciones? A ver, tenemos algunos estudios, por ejemplo aquí IBM en algún momento nos hizo un certificado de precisión, pero cuando nosotros trabajamos en las plantas lo que hacemos es que como parte de la instalación hacemos un proceso y también como parte de la rutina de servicio de mantención, hacemos un certificado de calibración en que pasamos un patrón y nos aseguramos que el sistema esté midiendo el patrón con un nivel de precisión altísimo. Y ahí emitimos un certificado nosotros. Con entes certificadores internacionales no hemos tenido, si bien hemos hecho algún esfuerzo para obtener certificados, no hemos obtenido buenos resultados, o en realidad no es que no hemos llegado ni siquiera a hacer las pruebas para certificar, porque al parecer, como son productos, digamos, nuevos o que no son tan masivos, no hay un mecanismo previo diseñado para certificar. Entonces, no tenemos, por ejemplo, una institución que nos pueda hacer una prueba y decirnos su nivel de error es tal. No existe. De hecho, lo que nos ha pasado es que nos han exigido que nosotros desarrollemos un mecanismo de precisión y lo propongamos para aceptarlo. Así que en el fondo lo que tenemos es nuestra certificación, que lo hacemos contra patrones. Ok, muchas gracias, Raúl. Aquí también nos preguntan qué tipo de conectividad utilizan para recolectar la data de los sitios remotos. Y me imagino que y enviarla a los cuartos de control que nos mostraste. Claro, a ver, ahí tenemos de muchos sabores. Lo que sí, lo que nosotros nos preocupamos sí es que el sistema funciona standalone porque procesar la cantidad de datos que van desde los láseres, nosotros que usamos 15 láseres, en realidad es monumental la cantidad de datos que se entregan. Entonces el sistema lo que hace es procesar todo en servidor local, digamos, y después se mandan resultados, digamos, a nivel de reporte, incluso ahora usando tramas de datos de tipo IoT, en realidad, para los cuartos de control. Y ahí, en ese caso, en realidad hay de todos los sabores, y eso depende un poco del cliente. Tenemos desde conectividad por celular, digamos, con un router GPS, GPRS, y también tenemos hasta fibra óptica en otros clientes. O sea, eso en realidad va de todo lo... depende un poco de la infraestructura que tenga el cliente ya instalada. Ok, Raúl, aquí encuentro una pregunta de Pablo Quevedo, la cual también es una pregunta muy recurrente de muchos desarrolladores que están obviamente iniciando en el procesamiento de nube puntos o en el procesamiento de la información de los láser. Recordemos que cada láser, en su mayoría, bota o envía un listado de telegramas de aproximadamente 256 datos, y estos 256 datos son los que se procesan por medio de la cola A o cola B. Y estos 256 datos se agrupan en diferentes bits o bytes para mostrar el dato de distancia, del ángulo, de remisión y algunas otras funciones. Eh, ¿Tú nos puedes indicar, Raúl, bajo qué plataformas de programación o bajo qué software de modelamiento de puntos han venido ustedes trabajando en los últimos años? Sí, bueno, los productos nuestros en realidad están mayormente, digamos, hay algunas excepciones, pequeñas excepciones, pero en realidad en general están basados tanto en Java y C++. Java, ¿dónde Java? ¿Dónde C++? C++ principalmente en los procesos de cálculo, por un tema de velocidad primero de proceso y también de capacidad, digamos, de proceso. Java en las comunicaciones,
También, por ejemplo, ahí nosotros hacemos es desarrollar agentes que se comunican, digamos, con los láseres para capturar los datos. Y también en la parte aparte de la pregunta, en las interfaces, en particular lo que se mostraba ahí es Java sobre Django. Esos son los software principales que utilizamos, o las plataformas que utilizamos para desarrollar. Vale, muchas gracias, Raúl. Tenemos también muchas preguntas, varias preguntas, y estoy seleccionando de pronto las más comunes, las que más se repiten a lo largo de las consultas que generalmente nos realizan a diario. Y obviamente aprovechando la amplia experiencia que tiene WUPTEC en este tipo de soluciones, pues vamos a seguirlas de pronto charlando. Y una es precisamente, no sé si WUPTEC también algunos usuarios finales, algunos clientes de ustedes les han pedido por medio del láser o por medio de espectroscopía o con alguna otra tecnología hacer cromatografía de gases. ¿Tú alguna vez has tenido ese tipo de consultas? No, nosotros como Bootec no, en particular eso no. Nos piden sí cosas especiales, digamos, y buscan otras aplicaciones, digamos, aparte de nuestros productos, pero en particular algo de gases, no. Ok, entonces un poco la respuesta a Alan Muñoz. SIG tampoco ha desarrollado sistemas de medición láser para diferenciar con cromatografía de gases. Se utilizan algunas tecnologías muy parecidas en tiempo de vuelo para hacer análisis de gases en aplicaciones que tenemos en nuestras unidades de negocios de analítica de gases, en los cuales podemos ampliar un poco más información con respecto si tienes alguna duda adicional con eso. Si cuenta con algún asistente de programación o programador recomendado para los sensores. A ver, Eric, actualmente SIG aproximadamente unos 2 años atrás ha venido desarrollando unas plataformas de software y de plataformas de desarrollo, las cuales son el App Space. El App Space es un software para hacer que tus sensores sean más inteligentes. Y de acuerdo con eso, puedes desarrollar algoritmos y colocarlos embebidos dentro del mismo sensor o hacer un procesamiento externo. Este App Space también lo puedes colocar dentro de computadores industriales, los cuales también empezamos ya a desarrollar, y estos tienen diferentes plataformas de desarrollo, dentro de los cuales está Docker y también está el desarrollo con JavaScript y con algunos otros editores de programación como LuaScript, ¿vale? Ok, parece ser que ya no tenemos muchas más preguntas. Hay una pregunta en la cual un integrador también nos comenta si los escáneres pueden entrar a modo de invernación para quizás determinar diferentes procesos de medida en diferentes determinados momentos según el objeto que está detectando. Le entiendo a esa pregunta, que es si el escáner puede utilizar funciones de trigger. Evidentemente, los escáneres tienen entradas digitales también, las cuales pueden activar o desactivar algún modo de lectura o de envío de trama de datos, y adicionalmente también puede tener funciones para tener un constante barrido de escáner, como también puede tener o les puedes habilitar una función para que es el primer teaching. El primer teaching es cuando tú, por medio de una señal digital, le das al escáner el perímetro en el cual está implementado el escáner.
No sé, Raúl, si de pronto dentro de tus soluciones de Logmeter y Bullmeter, tú tienes, mientras el portal está en reposo o no está en producción, ¿tienes algún proceso de apagado, encendido o de hibernación automático del portal? No automático, si bien pero primero decir que es importante lograr donde se pueda apagar efectivamente los láseres, porque al final el- el tiempo de vida del láser está dado por las horas de uso, que son nominalmente 50.000, aunque nosotros nos han durado mucho más que eso. En nuestro caso, muchos de nuestros productos funcionan 24/7. Así que no apagamos en general los láseres, porque además nosotros o hemos llegado a la conclusión de que conviene encenderlos un poco antes de que empieces a medir, ¿ya? Entonces, no por un tema es más bien por un tema de calidad de datos que por un tema de confiabilidad del equipo. El equipo va a capturar igual, pero preferimos encenderlos antes. No es como que detectemos la llegada de un camión y prendamos el equipo, ¿ya? Ya, correcto. Muchas gracias, Raúl. Ten la plena confianza de Habían varias pronto preguntas. suministrar tu correo electrónico si de pronto resultan algunas dudas adicionales o quizás algún producto que quieran recibir como cotización directamente de WUCTEC o alguna asesoría. Te escuchamos, Ok. Raúl. Sí, le agradezco mucho a Raúl. En realidad, quedan hartas preguntas sin responder. Yo, mientras tanto, le voy a pedir que nos respondan eh, el cuestionario que nosotros le hacemos. De todos modos, el correo que va a enviar Alex a todo el listado de personas que se inscribieron van a ir sin duda los datos de Raúl para que se puedan poner en contacto con él en caso que necesiten. Yo te voy a pedir un poco la pantalla, solamente un minuto para mostrarles el sistema que nosotros tenemos hoy día de agendamiento, donde ustedes ingresando a octobertech.cl y bueno, y también te voy a pedir que lo envíes dentro de tu mail, Alexander, en el mail con la información de lo que se presentó hoy día. Esta es la página, también se ve, Alex, ahí. Sí, perfecto. Ok, ustedes ingresan a esta página y van a encontrar a todos los PM de SIC. Está Leonardo, Alex, Jared, todas las personas, muchos de ellos ya, o todos ellos en realidad, han hecho algún webinar en algún momento. Pero ustedes, por ejemplo, si quieren agendar una reunión con Alex, apretan este botón, es muy intuitivo y pueden tener ahí ya toda la información para agendar un día específico con Alex y conversar sobre algún tema en particular. Él tiene una agenda acotada y es la que aparece, la que les va a aparecer a ustedes ahí. Ahí seleccionan qué servicio quieren revisar con él y luego nos dan sus datos básicos y les va a aparecer luego el link para reunirse en esos horarios. Les pido, sí, por favor, que no se olviden de contestarnos la encuesta. Eso nos sirve mucho a nosotros para tomar decisiones de las cosas que se nos vienen para el futuro, de los temas también que les interesaría conversar y saber que ya están conociendo a poquitito la página donde tenemos para agendar con nuestros vendedores, nuestros PM, perdón. Alex, estamos terminando. ¿Algunas palabras al cierre, amigo? Vale, no, agradecer mucho nuevamente la participación de Raúl. Es uno de nuestros integradores calificados con una de las mayores experiencias, no solamente aquí en Chile, sino en Latinoamérica, sobre todas las soluciones de medición de volumen y procesamiento de datos 3D. Con ellos estamos desarrollando nuevas aplicaciones y nuevas soluciones enfocadas a diferentes rubros, no solamente madera, minería, sino también aplicaciones o necesidades en las cuales ustedes tengan
que desarrollar algún tipo de medición. Entonces, bienvenido a cualquier consulta, cualquier desarrollo de aplicación adicional. Muchas gracias, Raúl. Si quieres despedirte. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haber aportado algo a nuestros auditores. Así es, muy bien, excelente. Ahí con eso vamos por terminado este presente webinar. Alex va a enviar la información posteriormente. Y muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Por favor, terminen de respondernos la encuesta. Hasta luego. Chao, Alex. Chao, Raúl. Chao, gracias.